Continuamos con nuestra programación de Entre Juntas. Ahora tenemos la sesión del historiador de la ciudad, el doctor Vázquez, donde nos trae un importante tema, el aniversario del asesinato del presidente Ramón Cáceres. ¿Cómo está, Vázquez? Hola, Ruth. ¿Cómo va todo? ¿Todo va bien? Buenos días, Miguel. Buenos días, Rafael Aponte, mi gran amigo. Buenos días, amables televidentes, radioyentes que nos siguen en esta sesión de cada semana. El tema relacionado con el presidente y el gobierno de Ramón Cáceres es un tema que constituye una reflexión obligada cada aniversario de su asesinato. El próximo 19 de noviembre de este mes, caerá sábado, dentro de 8 días, se cumplirán 111 años del asesinato del presidente Ramón Cáceres. Y para que no pase desapercibido, decidí que abordemos este tema hoy de manera breve, de manera sucinta, como son nuestras intervenciones, tomando en cuenta la característica de este espacio. ¿Qué debemos decir sobre el asesinato del presidente Ramón Cáceres? No es hablar propiamente del asesinato, sino de lo que esto implicó, de las causas que lo produjeron, de las características que tuvo, de las consecuencias que provocó y del legado dejado por este gobernante que marcó un antes y un después en el estilo de gobernar, toda vez que el país fue un escenario antes de Ramón Cáceres de guerra, de confrontaciones, de rivalidades entre caudillos regionales y provinciales, y que él casi completa el proceso de supresión de ese sistema de hacer política, de este modelo de hacer política, que sin caer en el error de atribuirle a él el mejor método para pacificar el país, porque fue a través de métodos violentos, de métodos terribles, de métodos caracterizados regularmente por la crueldad, que Ramón Cáceres logra pacificar el país relativamente. Pese a ello, era necesario que el país llegara a un estado de estabilidad, de equilibrio, de gobernabilidad y gobernanza que garantizara el inicio de un proceso de desarrollo y de progreso en un país que no salía de una asonada guerrillera, que no salía de una confrontación militar caudillista, donde la guerra, el guerrerismo, el guerrillerismo se tenía como una ideología, la ideología de la heroicidad. En consecuencia, a mí me parece que el legado de Ramón Cáceres tiene que ser un referente para reflexionar, para entender que ciertamente hay cosas que desde el punto de vista del método de pacificación de la sociedad nosotros no podremos reeditar, ni debemos reeditarlo, tampoco es necesario hacerlo en este tiempo. Hay cuestiones del gobierno de Ramón Cáceres, de su régimen, que tienen que ser reeditadas, cuestiones que son transversales a los últimos 3 siglos, al siglo XIX, al siglo XX y al siglo XXI. ¿Qué es transversal? ¿Cuál es el común denominador de estos 3 siglos políticos en la República Dominicana y que constituyó el principal elemento de la agenda gubernamental de Ramón Cáceres? La lucha contra la corrupción, por el adecentamiento del Estado, por el adecentamiento de las instituciones del Estado, por la transparencia en el uso de los recursos y bienes del Estado, por la frugalidad, por la austeridad que puso en evidencia con hecho el presidente Ramón Cáceres. No cabe duda que Cáceres tuvo adversarios muy dignos en su momento y que evidentemente tenían razones para hacerlo. Pero hay que conocer
un detalle que no puede pasarse de soslayo para entender las razones que tuvo Ramón Cáceres para instaurar ese régimen. Ramón Cáceres surge de un proceso en el que él personalmente, junto a otros, Horacio Vázquez, Jacobito de Lara y demás, ajusticiaron, asesinaron a Ulises Serós. Es Ramón Cáceres el que da el tiro de gracia a Ulises Serós. Y matar a un tirano como Ulises Serós, que traerá como consecuencia la llamada guerra del 26 de julio, en la que se enfrentaron los remanentes del lilicismo, remanentes militares, civiles del lilicismo, con los liberales, que encabezado por Juan Isidro Jiménez Pereira, Horacio Vázquez y Ramón Cáceres, llevaron a cabo un proceso de confrontación que llegó hasta la instauración definitiva de un gobierno que dura 6 años, el de Ramón Cáceres, desde noviembre de 1905, en que renuncia el presidente Carlos Morales Languasco, hasta que él se oficializa en los meses siguientes, en enero, como el presidente que gobernaría hasta 1914. Pero este mandato fue interrumpido en 1911, el 19 de noviembre de 1911, a raíz de una emboscada tendida por Luis Tejera, hijo de don Emiliano Tejera, que era uno de los funcionarios más prestantes del gobierno de Ramón Cáceres, justamente Luis Augusto Chotín, Rafael Felipe Vidal, entre otros tantos conjurados que dieron al traste con la vida del presidente Ramón Cáceres en los alrededores de lo que hoy es la Cancillería, por ahí por la zona de Huibia, del Malecón. Pienso que del gobierno de Ramón Cáceres, que finaliza en la fecha indicada, de manera abrupta, de manera violenta, nosotros podemos reivindicar, en primer lugar, un proceso de modernización, un proceso de reajuste, un proceso de reestructuración de las funciones del Estado, que pasa por la promulgación de una nueva Constitución, 1908, que suprime la vicepresidencia de la República a raíz de la amenaza que siempre representó el vicepresidente para el presidente, que siempre mantenía el acecho para dar golpe de Estado. Esta decisión, me parece a mí, estuvo inspirada en la experiencia reciente que había tenido el propio bando de Ramón Cáceres, que era el partido de los coludos, Horacio Vázquez, su primo hermano, que Horacio siendo el vicepresidente de Jiménez, le da un golpe de Estado a Juan Isidro Jiménez Pereira y se instaura en el poder. Entonces esta Constitución no solo suprime la vicepresidencia de la República, también tuvo otras modificaciones positivas, como fue la supresión, la eliminación de la pena de muerte vigente en la Constitución de 1896, promulgada por el tirano Ulises Serós. Esta Constitución prolongó el periodo gubernamental a 6 años y se mantuvo vigente hasta que los estadounidenses, con el Tratado Hughes y Peinado, suprimen esta Constitución de facto, de hecho, e imponen un orden autoritario, un orden militar, en un periodo de ocupación que dura 8 años, desde 1916 hasta 1924, en que Horacio Vázquez vuelve al poder, hasta que fue derrocado por Trujillo y Rafael Estrella Ureña el 23 de febrero de 1930, luego de querer prolongarse en el poder, amparado en esa Constitución que había sido suprimida por los ocupantes estadounidenses, de 6 años, y en lugar de durar los 4 años, por lo cual juró
quería durar los 6 años, periodo que estaba vigente todavía cuando pasaron las elecciones en mayo. Pero de Ramón Cáceres y de su gobierno tenemos que reivindicar también procesos de modernización de la agricultura, procesos de modernización de la agroindustria, un proceso de modificación de los cuerpos castrenses, los cuerpos militares. Hay un dicho muy famoso que se ha quedado en el imaginario, en el refranero popular dominicano, que decía: está preso por la Guardia de Mon. La Guardia de Mon era una guardia temible porque fue la guardia que se entrenó y se creó con el fin de imponer el orden contra viento y marea en un país donde la montonera, donde el caudillismo, donde los gobernadores de horca y cuchillo, que eran ley, batuta y constitución en cada provincia, en cada región, hacían lo que mejor se le antojase. Entonces esta guardia, tanto la guardia republicana como la guardia presidencial, son emblemáticas en el gobierno de Ramón Cáceres. En cuanto a la supresión del caudillismo de estos gobernadores, que en el gobierno de Lilis eran los que decidían el destino político de sus respectivas localidades, y no había quien lo controlara. Era una especie como de incontrolable, retrotrayendo la frase del gobierno de los 12 años de Balaguer hacia Lilis. Yo digo que era una especie de incontrolable porque tenían luz verde para hacer y deshacer en cada uno de sus municipios, de sus provincias y de sus regiones. Estos gobernadores, estos inquisidores, llamados gobernadores de horca y cuchillo, Ramón Cáceres los suprimió, concentrando el poder en torno a su figura y a la aplicación de la ley. El régimen de Ramón Cáceres estuvo basado en procedimientos dictatoriales, es innegable. Ramón Cáceres es un dictador, pero es un dictador constitucional, porque lo que se ocupó fue de luchar por imponer las normas constitucionales, de imponer el cumplimiento de la ley contra quien fuera. No había vaca sagrada, no había tolerancia con el enriquecimiento ilícito, no había tolerancia con los amigos, con los compadres, no había en su régimen, según testimonian sus coetáneos, algunos apologistas, algunos analistas, no había las amantes que pudiesen ser utilizadas por los funcionarios a su manera, ni el presidente incursionaba en esas artes como fue la práctica de nuestros tiranos, tanto Lili como Trujillo, que tuvieron esta característica. A Ramón Cáceres no se le puede endilgar una práctica que él siempre estimó como deleznable, como degradante, como inmoral. Ramón Cáceres tiene como característica principal, porque era un hombre esencialmente rural, mocano, estanciero, de Estancia Nueva Moca, hijo de Manuel Altagracia Cáceres, un ex vicepresidente de la República, ex precandidato presidencial en el momento en que fue asesinado un 15 de septiembre de 1878, quedando en la orfandad cuando apenas tenía 11 años, no había cumplido 12 años. Esa marca, esa huella psíquica, ese trauma, indudablemente que tiene que haber provocado grandes estremecimientos en el espíritu de este gobernante, que luego quiso hacer las cosas atendiendo a un régimen moral, a un régimen ético, a un régimen lícito de todo lo que tenía que ver con la vigilancia de los recursos, de los bienes del erario, de los bienes del Estado. Entonces, Ramón Cáceres es una figura que tenemos que dimensionarla en el orden
de la época. Porque si a Mon lo sacamos de contexto y lo colocamos en el periodo de la democracia que nosotros vivimos hoy, que indudablemente hemos avanzado bastante, nosotros lo juzgaremos como un déspota tal vez. Pero la historia no puede ser manejada a partir de concepciones dogmáticas. La historia no puede ser entendida ni analizada a partir de verdades preconcebidas, de verdades que fueron tales en el momento en que la verdad, tomando en cuenta la relatividad de las cosas y de las pasiones que despierta el adversario en su momento, van a producir resultados para llegar a conclusiones a veces equivocadas, a veces erróneas, a veces injustas. Me parece que si al presidente Ramón Cáceres y a su gobierno lo juzgamos desde la lógica y la cientificidad de la historia, nosotros veremos que en esa circunstancia lo mejor que se podía intentar hacer para garantizar la marcha del país, la gobernabilidad del país, fue lo que hizo el presidente, porque el presidente surge de una confrontación militar, surge de un magnicidio, surge de un tiranicidio contra un gobernante como Lilis que él mismo mató. Entonces, no era posible, no era lógico, no era político que él se deje abatir por adversarios que vienen de las filas del gobernante que él había matado. Luego va a surgir la división interna, luego va a surgir, no diríamos la traición, pero sí la intolerancia, va a surgir la irracionalidad, va a surgir la escisión, la división, las confrontaciones fratricidas que se van a dar dentro del propio partido de los coludos, del partido racista, en el que el propio Horacio Vázquez, dicho sea en honor a la verdad histórica, y eso no mucha gente lo dice, no sé por qué, pero si usted se lee las páginas de la historia en las que Horacio Vázquez debió decidir qué hacer frente al gobierno de Mon cuando él se autoexilió hacia Puerto Rico, usted se dará cuenta que Horacio, con el comunicado que emitió oponiéndose a las medidas que estaba aplicando Ramón Cáceres, que él llamaba dictatoriales, abrió cancha a los adversarios del gobierno, a los adversarios de Mon, y esto parece que representó una fuente de inspiración incontrolable para Luis Tejera y los matadores del presidente. Pienso que es un fenómeno para reflexionar. Pienso que la muerte de Mon invita, aún y con los niveles de evolución y de desarrollo que hemos alcanzado en la democracia representativa en la República Dominicana, es como para tomar en cuenta que las pasiones, que las ambiciones, que la personalización de los procesos políticos es el método menos aconsejable para gobernar, para rivalizar, porque cuando las pasiones se desbordan, cuando el resentimiento es lo que pauta, es la lógica que pauta nuestro accionar, entonces suelen suceder hechos como aquel. Ramón Cáceres definitivamente representa un puente entre el siglo XIX y el siglo XX, y no solo contribuye a modernizar el país, no solo inició ese proceso de modernización del país a través de las comunicaciones electrónicas, a través de las comunicaciones viales, sino que desde el punto de vista de la institucionalización del país representa un referente que no podemos pasar desapercibido. Y concluir diciendo que
que del gobierno de Ramón Cáceres, el mayor de los legados que nosotros debemos recoger, que nosotros debemos referenciar, es la lucha en contra de la corrupción, es la lucha por el adesentamiento de la administración pública, es la lucha porque el Estado no se siga viendo como un botín, como un mecanismo de enriquecimiento en el que cada periodo, cada grupo intenta satisfacer sus ansias de poder, sus ansias de riqueza a través de los recursos del erario. Porque ayer como hoy, hoy como ayer, la política sigue siendo vista en la República Dominicana como un importante medio, como un importante mecanismo de promoción social, como un importante mecanismo de enriquecimiento, como un importante mecanismo de movilidad social. Esa es una condición que yo diría está en la genética sociopolítica de la República Dominicana, en la genética sociopolítica de grandes segmentos de la República Dominicana, de la población dominicana, que ven en la política la oportunidad para resarcir, para superar una serie de vaciedades, una serie de necesidades espirituales distorsionadas que tratan de satisfacer de la peor manera, que es con los recursos del erario, para los cuales se supone que ellos son electos, pero para su protección, para su mejor administración. Pero la historia nos enseña, y el presente no es tan diferente a aquel modelo, que los recursos del erario solo son defendidos cuando muchos políticos, cuando muchos representantes de nuestros bienes están en la oposición. Una vez llegan allí, entonces cambian la percepción, cambian la lógica y cambian el criterio acerca de su razón de ser como políticos y como administradores de los recursos del Estado. De manera que invito a la juventud dominicana, invito al estudiantado dominicano no a asumir el régimen de Ramón Cáceres como un modelo en sentido integral, no asumir su metodología como una fórmula, como la panacea para solucionar nuestro problema, porque el método de la violencia ya pasó y las circunstancias en que surge Ramón Cáceres como gobernante fueron circunstancias que él mismo superó y contra las cuales él estuvo en su momento. Fueron métodos de los que él luego abjuró. Pero creo que hay algo que nos queda y que no podemos pasar desapercibido, y es la correcta concepción, el correcto criterio de que solo sobre la base de una gestión pública, de una administración pública transparente, austera, decente, frugal, en la que debemos ser respetuosos de los bienes del Estado, del pueblo, podemos tener una sociedad más próspera, más feliz, más justa, y donde lo que cobramos como tributo al pueblo vuelva al pueblo en materia de las obras que satisfagan sus necesidades esenciales, en términos de educación, en términos de obras públicas, en términos de infraestructura, en términos del desarrollo cultural y en todos los órdenes en los que la sociedad se enriquece. Y que estos 111 años del asesinato del presidente Ramón Cáceres son 111 años que deben ser tomados como una experiencia que no debemos repetir. Bueno, digamos, con esto ya llegamos ya a la parte final. Entonces nos reencontramos el próximo viernes. Bye bye.